Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, estamos en abril, es el mes de la promoción porque es el mes del armazón en la óptica Estela Hinchuk. Ese armazón que hace rato querías tener, bueno, lo podés conseguir con descuentos hasta el 70%. No te pierdas esta oportunidad única. Mes del armazón en la óptica Estela Hinchuk, en Montevideo y en Punta del Este. Ahora rapidito retomamos el debate antes de ir concretamente a los últimos episodios de la conferencia episcopal, su pronunciamiento y la polémica que eso generó. Repasemos del bloque anterior, si te parece, Miguel Pastorino, los puntos que te parezca más importantes retomar para a modo de conclusión y poder seguir después. Creo que una cosa importante es que los uruguayos tenemos un modo muy propio de vivir lo religioso y la fe, ¿no? De hecho, mundialmente la tendencia que más crece estadísticamente son los creyentes sin afiliación religiosa. O sea, personas que tienen búsquedas espirituales, creencias, pero que no adhieren a ninguna institución. Creencia de autor, como sería la cocina de autor. Sí, una ir construyendo, como llamaban los sociólogos franceses, la religiosidad a la carte. A la carte. Pero en Uruguay ese número es más alto que en cualquier otro país de América Latina, estamos en un 25%. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con nuestra tradición laica y donde hay un mucho más pluralismo religioso del que a veces se piensa, porque a veces tenemos el mito del país laico, el Estado es laico, pero los uruguayos son también profundamente religiosos en una gran diversidad que no tiene que ver con la religión institucional tradicional. No en vano el catolicismo. ¿Vale la fe cívica para hablar de religiosidad? También, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que es otro tema que es cómo se sacraliza el espacio, digamos, profano tradicionalmente. Sí. Pero el fútbol se vive religiosamente, la política se vive religiosamente, eso da para otro tema, ¿no? Sí. Pero sí me parece que, por ejemplo, el catolicismo en Uruguay ha descendido bastante década tras década, y hoy está en un 30 y largos %, pero de nominal, es decir, que se dice católico. Pero aún el que se dice católico no siempre comulga con todas las cosas que la Iglesia piensa, enseña o no sé qué, y en realidad el católico práctico es un ínfimo, menos de un 4%. O sea que en realidad el catolicismo, visto en la realidad práctica, no es lo que a veces uno tiene en el imaginario, primera cosa. Después, por otra parte, esa forma también que tenemos los uruguayos, bastante de nuestra tradición que creo que es muy buena, bastante racional, bastante republicana, ¿no? Es decir, bueno, donde justamente las cosas se debaten sin mucho fanatismo, que ahora creo que nos estamos contagiando hace poco tiempo, y estoy viendo con cierta preocupación los caldos de cultivo fundamentalistas en religión, en política, en lo que sea, donde hay poca racionalidad, donde hay un pensamiento totalmente extremista, blanco-negro, amigo-enemigo, donde no me interesa lo que el otro piensa. Y eso está afectando a la religión y eso muestra que dentro de cualquier colectivo religioso, a veces los que más salen a los medios son los tipos más fanáticos, más radicales. Que más favor le hacen al movimiento. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pienso en lo que pasó con el 8M. Es decir, muchísima gente que está en la marcha son cristianos, evangélicos, católicas. Es decir, y sin embargo tenés un grupo radical que le tira bombas de pintura a una iglesia que fue incluso refugio en la dictadura y le canta iglesia basura, vos sos la dictadura, copiando un eslogan argentino que en Uruguay no se dio, y después católicos que salen en las redes a pegarle al 8 de marzo. Entonces vos decís, bueno, esto tiene que ver con algo que está pasando en la sociedad, que es preocupante y que no tiene doctrina ni partido político. Ahora no se entiende, en la era de las comunicaciones cada vez nos comunicamos peor. Sí, bueno, justamente yo creo que hay un problema que tiene que ver con cómo nosotros estamos recibiendo los contenidos en una época de hiperestimulación, donde se va perdiendo el pensamiento reflexivo, la capacidad de leer un libro entero, de estar todo el tiempo simplemente de titulares, y entonces, obviamente, la comunicación es más emocional. Por otra parte, la gente cuando discute ideas piensa que te estás metiendo con su subjetividad. Entonces la gente te dice, ¿por qué te estás metiendo conmigo? No, yo me estoy metiendo con tu idea. Esa distinción, yo en clase de filosofía me pasa con mis alumnos, en secundaria y en la universidad. Aprender a debatir ideas sin tomármelo personal es un arte. Hoy habría que poner escuela en todas partes, hasta en los ámbitos políticos, donde incluso el mundo político, en este año electoral, se vuelve un escenario de espectáculo, donde lo que importa es el personaje, su desliz, su patinada, lo que trae audiencia y lo que trae votos. Pero ¿a quién le importan los problemas realmente en profundidad? Son aburridos. ¿Quién lee los planes? Entonces, el tema es mucho más complejo y eso afecta a la religión, que es parte de la cultura. Bien, y en este contexto que tú dijiste... Perdón que abrí mucho. No, está bien, pero abriste un pantallazo canal con el que creo estarían todos de acuerdo, ¿no? Bien, entonces, si con eso hay consenso. ¿Cómo cae en ese escenario esto? La semana pasada, la Conferencia Episcopal del Uruguay emitió un comunicado en donde exponía los elementos fundamentales que debían tener presentes sus fieles a la hora de discernir las opciones electorales. En el texto
se cuestionan varios aspectos que forman parte de la agenda de derechos del gobierno, con los que la Iglesia no está de acuerdo. El primer elemento al que se refieren a tener en cuenta al momento de definir a quién votar es el vinculado a la legalización del aborto, a la que la Iglesia se opone enfáticamente. En otro punto del comunicado se pregunta al respecto cómo cuida el Estado a la institución familiar. Los obispos expresaron su preocupación al entender que desde algunos ámbitos del Estado se difunde una visión de la persona y su sexualidad encaminada a la desconstrucción de la familia, lo que equivale a su destrucción. Estamos sufriendo en Uruguay una auténtica colonización ideológica, denunciada en más de una ocasión por el Papa Francisco y por nosotros mismos, añaden. La Iglesia reclama una vez más la necesidad de que los padres decidan la educación que quieren brindar a sus hijos sin interferencias del Estado. Sin embargo, el cardenal Sturla dijo que la Iglesia no se compromete con ningún partido ni pretende dirigir el voto de sus fieles. La Iglesia es un actor más en la sociedad plural. Que lo que la Iglesia diga resuene, bueno, me parece que es bueno, y que haya opiniones diversas también, porque para algo vivimos en una democracia y en un lugar donde podemos opinar distinto y respetarnos unos a otros. Yo creo que todos los partidos de algún modo defienden la vida. Después hay que ir a las cosas concretas en las que allí se señalan. De todas formas, a mí me parece que lo que nosotros aportamos son criterios. Después, a la hora de decir a quién votar, esa es la conciencia de cada ciudadano, y si es creyente, bueno, de un ciudadano creyente que tiene que tener en cuenta esas cosas y de acuerdo a eso fijará su posición y determinará con libertad qué es lo que quiere votar. Nadie se mete, por supuesto, en la conciencia de nadie, sino que da orientaciones. Y el Pastorino. Muchas cosas sobre esto. Algunas cosas, yo vi un programa que tuvieron con Nicolás Guigú muy bueno, sí, donde hablaron de esto y me pareció muy claro. Y creo que es evidente que nadie hoy discute, me parece, salvo algunos laicistas radicales, fanáticos, que le moleste que la Iglesia opine. En general, la Iglesia puede opinar como cualquier institución. Eso me parece que es una cosa bastante clara desde el punto de vista racional. Lo que a mí sí me parece a veces problemático es, y ahí voy a los prejuicios, pero no en el sentido negativo. Prejuicio como un juicio previo, como una idea previa que yo tengo de lo que leo. Y yo vi cosas en Twitter, por ejemplo, sobre la Iglesia se opone a la educación sexual. Y vos decís, yo fui a colegio católico, tengo 42 años. Con 12 años tuve educación sexual en un colegio católico con una ginecóloga y una psicóloga en taller. La educación sexual en los colegios católicos existe hace más de 35 años. La Iglesia no se opone a la educación sexual, lo que quiere es discutir qué educación sexual. Y entonces ahí es donde entra la discusión. Y que tampoco, pero es un problema para mí de mala comunicación de la Iglesia también. De que no comunica claramente, de que cuando vos decís género, todo el mundo entiende cosas distintas. Daniel Martínez le saltó diciéndole, pero ¿cómo la Iglesia va a estar en contra de la igualdad? Pero ¿y cómo va a estar en contra de la igualdad de género? Es decir, no está discutiendo eso, está discutiendo algunos aspectos tan teóricos que si no los explicita con claridad, parece que le está pegando a todo. Entonces, eso también alimenta mucho más que del otro lado, y con razón, te preocupes. Yo, por ejemplo, me pasó que tengo amigos que trabajan en el ámbito público, en la educación sexual, y a veces vemos que vos decís, pero a ver, las posturas radicales siempre son gente un poco alocada que anda por ahí queriendo sospechar de la paranoia mundial. Pero en los hechos, la gente está preocupada, tanto católicos como no católicos, de la educación de los chiquilines. Y de hecho, a mí me preocupa que hoy muchos chicos, la educación sexual que tienen es porque hacen un clic con la pornografía, donde la mujer es un objeto y hasta los varones creen que a las chicas les gusta lo que aparece ahí. Y mucha violencia sexual se genera por no hablar del tema, por no encararlo, por no ser críticos con algunas cosas que estamos consumiendo culturalmente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Muchas veces... Desde la Iglesia se habla de que el temor es la colonización ideológica. Sí, y ahí se están refiriendo, porque concretamente se están refiriendo a postulados teóricos que están detrás de algunas guías que se presentaron, que plantean la deconstrucción de la sexualidad. Familia. Pero de la familia. ¿no? Y de la sexualidad también. Y ahí viene un tema que es, ¿qué entendés por deconstrucción? ¿Qué entiende? Porque yo no sé si todo el mundo leyó Judith Butler. O sea, cuando vas a discutir en la sociedad, el problema es qué entiende el otro por lo que estás criticando. Y vos tenés grupos cristianos radicales que ven en la homosexualidad un espíritu maligno, grupos evangélicos, y tenés grupos evangélicos que tienen comunidades LGTB leyendo la Biblia en su iglesia. Entonces, cuando vos tenés esa diversidad dentro de lo cristiano,
y que tenés que hablar de género. Sí, tenés un Sturla y tenés un Francisco, que también son actores porque eso es lo otro. Hablamos de la Iglesia Católica, pero hay muchas iglesias que están planteando temas. Y ahí lo que me parece importante para aclarar en el debate es que una cosa es la religión, una cosa son las cuestiones de fe sobrenatural, Dios, la vida después de la muerte. Pero cuando discutimos temas que tienen que ver con la antropología, con el ser humano, con la sexualidad, con la ética, con la vida, cualquiera puede discutir, si usa argumentos racionales, desde una postura filosófica y ética, que es el planteo que muchos hacen y que a veces la Iglesia le dice, bueno, pero cuando quiere discutir sobre el aborto, más allá de que ya está la ley, pero como tema ético puede ser un tema siempre polémico, siempre discutible, vos podés discutirlo sin apelar a la religión, de un lado y otro. De hecho, en Argentina hay gente católica que es favorable a la despenalización, pero sin embargo discute qué concebimos por ser humano y entiende que igual es matar a un ser humano en proceso. Y vos decís, hay mucha diversidad en los planteos. Y los obispos lo que plantean son, primero, otro dato, todos los años electorales sacan un documento así. Parece que no hay memoria. No es un problema de ahora. Todos los años electorales los obispos sacan un documento diciendo a los católicos orientaciones para discernir sus decisiones electorales en el año electoral. Y son principios muy genéricos y que de hecho hay católicos militantes en todos los partidos. Entonces, esto lo digo un poco como para a veces capaz que matizar algunas cosas que se han dicho contra la aparición. Yo igualmente lo que critico del documento y de algunos pronunciamientos a católicos del Frente Amplio les molestó a algunos. Sí, pero para mí sigue teniendo que ver con un problema de comunicación enorme. ¿De qué entendemos por lo que dice el otro? De la Iglesia. Por supuesto, de quien comunica. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo acá? ¿Quién es el actor principal que tiene que hacer el esfuerzo? Te lo digo más, para que lo que diga se interprete como se quiere. ¿Quién lo comunica? Porque vos largás un documento y manejate. O sea, me parece que faltó... Y ese documento, además, después explicado con algunas declaraciones de Sturla, creo que es aún peor. A mí no sé si terminaste o... Dale. A mí me preocupa un poco también cómo nosotros, el espacio que nosotros le damos, la representación que nosotros le damos a la Iglesia Católica, porque a mí me parece bien que quien quiera pueda opinar y pueda tomar posición con respecto a las cosas, porque de eso se trata la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, ahora, nosotros solo sabemos que la Iglesia Católica opina así, pero no sabemos de las otras iglesias, siendo que su porcentaje de representatividad de la comunidad es pequeño. O sea, capaz que yo no voy a comparar qué iglesia tiene más, si la evangélica o la católica, o cuántas personas judías hay. No voy a comparar el número, pero a lo que voy es, todas ellas capaz que, o todas las organizaciones que las agrupa una religión, pueden llegar a tener opiniones sobre las cosas, pero en general solamente conocemos la de la Iglesia Católica y no conocemos las demás, por esa sobrerepresentatividad que creo que tiene tal vez en los medios de comunicación y qué sé yo. Me parece que ahí hay un temita. Y después otro tema que me preocupa es cuando habla de la educación, o sea, podés opinar de educación, pero la verdad que la educación en el Uruguay es privativa del Estado. Entonces, por más que opines, hay una cuestión que depende del Estado, y no del gobierno de turno, del Estado. No te molesta que opines, te molesta la trascendencia que se le da a lo que opina. No es que me molesta, estoy diciendo que aparece o de repente aparecen estos conflictos o estas cosas por... Creo que una de las razones es esa. Y después hay una cuestión ahí ya más que no todos opinan igual, claramente, ya lo explicó Miguel recién, y es cuando hablan del tema de la familia, de que el Estado no está cuidando a la familia. Yo creo que el Estado está, cuando se plantean cuestiones que tienen que ver con la familia, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de niños, etcétera, me parece que ahí el Estado lo que está cuidando y salvaguardando es la igualdad entre todos los ciudadanos, ¿no? Pues me parece que todos nos merecemos los mismos derechos. Bien, pero ¿esto se armó porque es la Iglesia que está en contra o porque hay mucha gente al margen de la fe? Lo dijo, recién salió, por eso lo puse. También, compartiendo la misma mirada. ¿Por qué trascendió tanto esto? No, un detalle, porque no quiero dejar pasar por alto una cosa que dijo Eleonora, que me parece que es clave en el tema de la educación. La Constitución uruguaya es muy clara. Asigna a las familias la responsabilidad número 1 en la educación de los hijos, no al Estado, a las familias. Por lo tanto, y la Constitución dice que las familias son las que deciden la educación de sus hijos. Quizás todavía no está completamente implementado y no se le da
no se le asegura esa libertad de elección a las familias porque hay familias que, por su situación económica, no pueden libremente elegir la educación para sus hijos por una limitación económica. Pero repito el concepto que me parece que es fundamental. La educación de los hijos la deciden las familias, no el Estado. Las familias tienen esa potestad. Ahora, quizás falta complementar esa disposición constitucional otorgando incentivos o mecanismos para que las familias libremente, las familias, y no el Estado, ningún sindicato, ningún partido, las familias, de acuerdo a su leal saber y entender y sus convicciones, decida cómo educar mejor, cómo educar a sus hijos. A ver, un momento, por favor. Mauricio. No, la educación. Mauricio. No es parte de la educación. No, Señor. la educación formal. Bien. Y la educación Mauricio, formal, pues, si uno por decide- favor, Leonora, Mauricio. Tres puntos. Uno, creo que hablábamos recién en el bloque anterior que la Iglesia está intentando abrirse a la sociedad y comete estos errores de comunicación, un poco como decía Miguel, salir con algo, no explicarlo y deja huecos que se van rellenando en las horas siguientes. Eso por un lado, hay un error de comunicación. Lo segundo, no le creo mucho a Asturla cuando dice es a modo de sugerencia. En realidad allí hay una opinión clara, sólida, y está de alguna manera dando pautas, si se quiere, hasta políticas de conducta. Y la tercero, quizás me parece lo más importante, en tono de reflexión que comparto, es realmente, más allá de esto, ¿quién termina escuchando esta sugerencia? O sea, ¿realmente hay alguien que termina escuchando este comentario y eventualmente decidiendo voto por acá, voto por allá? Me parece que hay una intención, obviamente, de marcar una agenda, de ser partícipe de algunos temas, pero me parece que a la hora de votar este tipo de cosas, me parece que nadie lo toma en cuenta, creo, me parece, ¿no? Virginia. A mí, yo no creo que esto sea un problema de comunicación. Para mí el mensaje de la Iglesia Católica es claro desde siempre. O sea, yo no le veo al comunicado fallas ni que la Iglesia haya tenido una intención. Creo que la intencionalidad de la Iglesia siempre es clara. Defienden las posturas de siempre, creen en que las familias tienen que conformarse de determinada manera y le están diciendo a sus fieles que, bueno, que si suscriben a sus creencias, tienen que seguir determinado camino. Están evangelizando, están sugiriéndole a sus propios fieles que sigan los conceptos que maneja la propia Iglesia Católica, que en definitiva, si estuviera el mensaje dirigido solamente a católicos, no me parece mal, porque de hecho si uno decide en forma libre adherirse a los principios de una institución, sea cual sea, bueno, uno tiene que adherirse a todos los principios, se supone que está de acuerdo con eso. El problema es cuando, un poco lo que decía Leonora, eso trasciende y la Iglesia Católica ya no le habla solamente a sus fieles, sino que se está posicionando políticamente en un espacio, peleando por mantener ese espacio de poder que ha tenido a lo largo de la historia. Y en lo de espacio de poder me gustaría después volver con eso y hablarlo con Miguel, pero Miguel Chagas. Sí, a ver, son varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Leonora dice, ¿a quién le habla la Iglesia Católica? Son muy pocos. Entonces, ¿a quién le molestaría que la Iglesia Católica tome postura? ¿A quién le haría caso al comunicado, a la postura de la Iglesia Católica? Serían pocos. Digo, ¿cuál sería el inconveniente? Y después, a ver, para analizar, analicemos todo. El PIT-CNT baja líneas políticas. También. Y bien que es criticado por eso también, ¿o no? No tanto como la Iglesia. ¿Desde qué tiene que ir a hacer a Venezuela? No tanto como la Iglesia. ¿Y qué se infiere de Entonces, eso? digo, si el PIT-CNT baja línea política... ¿Es más relevante la Iglesia Católica en definitiva, que el PIT-CNT? me acuerdo de un debate que se dio no hace mucho tiempo, donde señalaba, hablaban de los salarios, pero decían, bueno, pero no nos olvidemos de que hace unos años atrás... Y eso no es bajar línea política, eso no sería igual que criticable que el comunicado... ¿Y por qué es más criticada la Iglesia, entonces? Y bueno... Miguel. Bueno, creo que hay varias cosas que surgieron interesantes. Una que no me quiero olvidar, perdón, que tiene que ver... faltaba Verónica, Sí. perdón. Respecto a lo que tú decías hoy, que hay momentos históricos en los que la Iglesia se ha encriptado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de esas características. Y este comunicado, de algún modo, representa una manera de ver la Iglesia que es la de sus jerarquías, pero yo creo que cada vez más divorciada de la manera de ver de sus fieles. Tú decías, bueno, década a década en Uruguay la Iglesia pierde fieles, y parte de esa pérdida de fieles creo que tiene que ver con esto, porque creo que el comunicado hoy no representa ni a ese 4%. No representa a un 2 y no sé si representa a un 1. Esta idea de familia que todos sabemos que refiere a una especie de dogma donde está papá, mamá y los hijos, esa también crítica que se hace a la colonización ideológica mientras se hace lo que se critica, porque de algún modo dice, la verdad es esta es mi verdad y debe ser la verdad de todos. Y particularmente yo como mujer creo que a mis luchas me gusta ponerles mi nombre,
y no me gusta que despectivamente alguien me diga por lo que estoy luchando, cuando se habla de colonización ideológica. Creo que cada uno de nosotros es lo suficientemente racional para decir, bueno, ¿por qué lucho y debajo de qué consignas lucho? No necesito que los obispos, todos hombres, reunidos un fin de semana, me digan cómo se llama por lo que yo lucho. Por ese lado, entiendo que no es un tema de comunicación, sino de representatividad. Sí. Si uno miraba aquella foto de los obispos reunidos, yo me pregunto a quiénes representan. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, sí. A mí igualmente lo que me interesa rescatar es el tema comunicación. Para mí igual es un tema de mala comunicación que vos tenés que tener presente, que, como bien decía ella, si yo se lo mando solo en las parroquias, ese documento, aunque trascienda a la prensa, yo lo mandé a quien me decodifica, creo, con claridad. Pero si yo lo hago público, tengo que prever como estrategia comunicacional cómo se interpreta y qué repercusiones puede tener. A eso me refería. Es decir, en ese sentido hay un problema de comunicación, para mí. O sea, el texto solo no habla tan fácil, depende en qué contexto caiga. O sea, pero de todas maneras el tema educativo es un punto que me parece súper interesante, que es que la batalla por la laicidad en la educación, que nos dio una educación laica, gratuita y obligatoria, la laicidad es la neutralidad del Estado. Se supone que la idea de educación laica es que yo aprenda los contenidos en neutralidad y no me baje en línea, en la escuela, en el liceo, que eso es bastante poco utópico. Sí, sí. Poco utópico. Basta ver los libros de texto en estos días que han salido. Basta ver, que son una vergüenza. Una vergüenza. Entonces hay veces que el escándalo con la laicidad se vincula solo a lo religioso. Es verdad. Cuando en realidad la discusión, incluso de gente no católica, con respecto a la educación sexual, tiene que ver no con que se dé o no, sino con que yo como padre, mis valores y mis criterios éticos son los que quiero transmitir a mis hijos y no sé si estoy de acuerdo con todos los marcos teóricos. Y esa es la discusión con el tema de la educación sexual. Puede ser con el tema de la historia. A mí me pasó, yo no voy a volver para atrás, pero yo muchas cosas que recibí, después me interesó porque me convertí de católico más grande en investigar si eso que me contaron era cierto. Y por eso me puse a estudiar historia medieval y a ver, ¿por qué? Porque descubrí que habían cosas que eran mitos que yo me había creído, que me los enseñaron. Y yo no hablo mal de la maestra, digo que también se los creía. Entonces, me parece que hay un debate interesante en, bueno, cómo los uruguayos gestamos una educación mejor para nuestros chicos, donde seamos responsables y pensemos en el futuro y no en defender solo las banderas propias, políticas y religiosas. O sea, yo creo que ahí hay también una cosa de fondo. El comunicado no hace honor a esa idea, hace honor a decir la verdad la tengo yo y está acá. No hace honor a propiciar el debate. Bueno, lo que pasa es que ese documento está en el contexto de una orientación de los documentos del Vaticano que pide que salió sobre los políticos católicos, que pide que a los obispos le recuerden siempre los principios de la ética cristiana, católica, a sus fieles a la hora de tomar decisiones que repercuten en la vida pública. Porque justamente vos tenés derecho a querer luchar en una pugna de poder político por tus valores. O sea, eso es legítimo en democracia. O sea, son tus valores, no imponerlos, sino, justamente, si vos estás convencido que esos son tus valores. De hecho, hay dos formas de entender los conflictos políticos, digo, el ejercicio de la política, y uno históricamente ha sido a través del conflicto. Entonces, que es una escuela. Y bueno, y obviamente en el debate público, me parece que es el derecho legítimo en democracia de, bueno, para mí, yo qué sé, esto es inmoral y tengo mis convicciones y lo quiero plantear. Puede ser personal o institucional. No es que se lo quiero imponer a todo el mundo, pero a su vez, si eso, la Iglesia lo puede sentir de otros colectivos, nos quieren imponer otro modo de ver al ser humano, la ética. Claro, es que eso es lo que se genera. Por y eso aquí es lo que tenemos pasa. La colonización ideológica, por aquí tenemos la Iglesia, ¿y dónde está la sociedad de consenso? Bueno, yo lo que creo que lo que estamos necesitando es que la sociedad occidental le está pasando, creo que está perdiendo la cultura común, que tiene una tradición de valores y una visión antropológica que está bastante fragmentada, y eso genera fragmentos de ideas polarizadas y totalmente aisladas y atomizadas, que hace que en los debates no podamos tener un mínimo común donde podamos debatir, yo qué sé. Y igualmente no lo hemos perdido, pero creo que tenemos que trabajarlo. ¿Advertís algún riesgo en la presencia de evangélicos en el mundo político? Bueno, eso es un tema grande que se está investigando ahora en toda América Latina. En Uruguay no. Nuestra tradición laica todavía... ¿Por qué no? Por ejemplo, ya está el proyecto, ¿no?, de juntar firmas para derogar alguna ley. Sí, pero una cosa es llegar y otra cosa es tener toda la población de ese lado. Pero, a ver, el problema con los evangélicos en América Latina, evangélicos pentecostales, primero, porque la tradición evangélica es muy grande, vienen de la Reforma Protestante y la mayoría de las iglesias tradicionales no están alineadas con estos nuevos movimientos radicales.
Son dos teologías diversas. Estos grupos son los que llamamos los neopentecostales de la última generación. Como Pare de Sufrir, por ejemplo, en Brasil. Bien. Que de hecho Pare de Sufrir el 29 de septiembre del año pasado, en sus templos, en sus 7.000 templos en todo Brasil, hizo una oración de maldición pública al PT. Y declararon a Jair Bolsonaro como el hombre que Dios ha traído para salvar a Brasil. Cuando vos haces eso en tus templos, claro, Brasil es otro planeta en el tema religioso-político. Claro. Pero de todas maneras, está pasando en América Latina que hay gente que decía, entonces son de derecha los de Pare de Sufrir. Pare de Sufrir apoyó a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. Porque este tipo de iglesias lo que buscan es poder político para instalar sus agendas morales o de ideas. ¿Ese tipo de iglesias o todas en general? Sí, pero pensando el tema es en lo que estaba planteando claro, pero Virginia, el tema es que las iglesias tradicionales, protestantes históricas, como la Iglesia Católica, tienen un concepto de separación de lo religioso, de lo civil, que los neopentecostales no tienen. En su teología, los neopentecostales son teocráticos. Tiene que gobernar Cristo en el Uruguay, así te hablan. O sea, no tienen la tradición filosófica y secularizada que tienen las iglesias históricas. Sí, como dictaduras islamistas, ponele. En su mentalidad es un poco así. Mirá. Pero por eso es que no les interesa la izquierda o la derecha. Les interesa su agenda. De hecho, han cambiado su discurso. Las iglesias neopentecostales hasta los años 90 hablaban del fin del mundo, de los milagros y el apocalipsis, y no les interesaba la política porque la política era cosa del pecado y del diablo. Mundano. Pero pegaron un giro para empezar a descubrir que si querían de verdad cumplir sus objetivos de evangelización, tenían que estar en los lugares de poder. Y pegaron un giro en toda América Latina. Además, no nos olvidemos que los neopentecostales son los grupos que más crecen a nivel religioso en el resto del continente, en Uruguay no tanto. Por ejemplo, Brasil, en el censo del año 70, en el censo del 2010, muestra que del 70 hasta el 2010, el catolicismo era 92% y ahora es 64%. Y los evangélicos neopentecostales subieron un 23%. En Brasil eso es muchísima gente. Y además... ¿Y eso cómo se explica, Miguel? Bueno, tiene muchas causas. Yo creo que muchas veces la deserción de la Iglesia Católica, de los católicos que están dentro, no tiene que ver tanto con los conflictos, con los temas éticos. Tiene que ver con la vivencia espiritual de la gente, que ha encontrado en los cultos pentecostales una fe mucho más emocional, mucho más cercana, mucho más vivencial, mucho más cercana de los pobres. Y entonces, como decía un pastor del Vaticano, un sacerdote del Vaticano, decía, la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales, ¿no? Es decir, se fueron con ellos. Porque de alguna manera su experiencia espiritual es mucho más intensa en una sociedad posmoderna. Más concreta, más inmediata. Claro, en una sociedad posmoderna también donde se privilegia más lo emocional. Pero hay muchas causas, es mucho más complejo. Bueno, por ahí aparecieron los diferentes tipos de culto, las iglesias católicas que emulaban la misa carismática. Exacto, en Brasil también son fuertes. Pero sí me interesa, por ejemplo, rescatar que en el continente ese traslado no les ha generado tampoco un éxito político. Muchos evangélicos crearon partidos confesionales que fracasaron en Costa Rica, en Argentina. Ahora están buscando, dándose cuenta que tienen que entrar en los partidos tradicionales. Y directo a las ligas grandes. Y que como ellos, en sus cultos, muchas veces invitan al candidato. Y cuando invitan al candidato, la teología pentecostal sostiene que lo que el pastor decide es voluntad de Dios. Ojo. No les ha dado tanto resultado igual en los números, porque eso se puede ver. Pero, por ejemplo, que un obispo católico o un pastor luterano o metodista salga abrazado a un candidato no te asegura un voto de uno solo de sus fieles. Porque la gente tiene otra libertad de conciencia en cuanto a lo político. Pero en un culto pentecostal, si aparece un candidato predicando, está señalado por Dios. Y eso para la gente sencilla, en muchos países latinoamericanos, me preocupa mucho más que en Uruguay, ¿no? Es decir, porque justamente la fuerza arrolladora de esa manipulación de lo religioso en el ámbito político va generando también un modo de entender la participación política muy fanática, ¿no? ¿Y en Uruguay no está empezando a pasar incipientemente? Sí lo ves en los medios. Yo he visto, porque hay gente que se escandalizó por Alonso en una iglesia evangélica, pero yo en el año 99 fui al Palacio de Peñarol a investigar una movida evangélica y había también un candidato a las internas en el año 99 predicando arriba del escenario. No salió en la prensa. Pero es decir, todas estas cosas también pasaba con el... Pero ¿cómo predicando? ¿Era un fiel? Entonces no, salió con la Biblia en la mano y dio un mensaje positivo, así muy sencillo. El pastor lo invitó, ¿no? Después les cuento fuera de aire. Pero, ahora todos queremos saber quién es. Pero el tema es que muchos movimientos políticos hicieron alianzas con grupos religiosos que, como los partidos políticos han perdido militancia y capacidad de convocatoria, ven en esos tercerizan eso a través de la... Ven en esos cultos masivos
una casa de votos importante, que me parece que es importante. ¿Qué nos va empezar a quedando mirar. de auténtico, Miguel Pastorino? ¿Qué nos va quedando de lineal, ¿no? De que no signifique o que no apueste a la ignorancia de la masa para ser interpretado correctamente. Bueno, eso está pasando, creo, hoy con las formas de populismo que están creciendo en el mundo y que preocupan. Yo creo que hay que luchar más por no quedarse solo con lo que vemos en los medios, sino con trabajar mucho más en una educación a largo plazo que genere más conciencia crítica, más pensamiento crítico, más reflexión. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Quién tiene esa Y responsabilidad? pasa que ahí creo que estamos todos ligados. Padres, educadores, yo lo siento como docente. Volver en el a aula. leer información, la decir, larga, no el título. Léanse un libro, por ¿no? favor. Es decir, léanse una novela. Es decir, como padres, o sea, apaga el celular un rato y vamos a pensar un poco, a charlar de lo que está pasando. O sea, generar eso y no estar idiotizados todo el día en el mundo del entretenimiento. Pero es un tema cultural que no tiene que ver solo con agendas políticas. No, clarísimo. Y además las agendas políticas muchas veces venden soluciones a corto Y plazo. no es propio de nuestro país tampoco. Y estos son cosas a largo plazo que se nos han caído y que tenemos que tratar de salvarlas juntos, ¿no? De un partido, de otro, de una religión o de otra. Bien, Graciano. No, yo creo que esta última intervención de Miguel, digamos, yo creo que ha encontrado un mínimo común denominador. Él se preguntaba al principio cómo no es posible encontrar ese mínimo común denominador. Y yo creo que sí que es posible. Es posible en gente racional, en gente que tiene la mente abierta, en gente que puede escuchar al otro, en gente que puede entender la razón del otro y estar abierto a escuchar la razón ajena. Creo que es posible hacerlo. Creo que este ejercicio ha sido muy bueno. Además lo estamos haciendo en un día muy especial. O sea que yo creo que el acercarse a, digamos, a lo espiritual, a tomar un poco de distancia de lo cotidiano, también ayuda. Es un día particular, una semana particular, una semana que comenzamos con un incendio increíble en un símbolo de catolicismo como es la iglesia, la Catedral de Notre Dame en París. O sea, una semana muy especial, un día muy especial y un tema que en medida que fueron pasando los minutos yo creo que fuimos encontrando la verdadera motivación, que no es aquella de imponerle nada a nadie, sino el de que cada uno comparta su visión, lo que siente de su ¿Eso verdad. le llamamos espiritualidad? ¿Eso no era sentido común? Bueno, pero ¿En qué momento? Pero justamente, pero en la medida que nos alejamos de eso, en la medida que nos alejamos de eso, encontramos ¿qué es la grieta? La grieta es justamente lo que no hubo hoy. La grieta es la ausencia de esa capacidad de entender y de comunicarnos entre todos, respetando la opinión de cada uno, sin imponer nada a nadie, admitiendo que todos tenemos visiones ¿Querés que lea alguno de son los todas mensajitos legítimas. que llegan a la página del programa? Déjala por ahí. Hay unos surcos que no te digo más que grieta. A ver, Vero, perdón, ¿qué querés decir? Yo coincido con Graciano. Me parece que claro, hoy tenía que ser, algún día tiene que ser. Me parece que de la forma que él nos explica las cosas, alguien puede decirle, tú no tenés razón. No, podemos decir, bueno, mira, yo las veo diferentes. Yo tengo otra fundamentación, tengo otros argumentos. Y me parece que es lo que falla en ese comunicado que en estas últimas horas no estuvo tan atentos. Esa cuestión de tender la mano al otro. Que el otro es diferente, pero aceptarlo como es, compartir con ese otro en una sociedad y no seguir abriendo espacios de diferencia y fragmentación. Me parece que es por allí donde yo critico el tono de ese comunicado, porque todos sabemos que la Iglesia tiene determinados dogmas, los respetamos, algunos los comparten, otros no, pero el tono de la cuestión me parece que es lo complicado, ¿no? Cuando yo te digo, mira, esto es así, lo que vos estás haciendo está mal, y se llama de esta manera. No, yo creo que la cuestión es, debatamos qué sociedad queremos, qué educación queremos, debatamos las luchas en qué términos, pero me parece que la cuestión pasa por el diálogo, por recuperar el espacio del diálogo. Eli. Bueno, yo suscribo casi todo lo que dijo Miguel. Te votaría, te digo, ¿eh? No, y me parece, de lo que dijo voy a tomar dos cosas. O sea, si bien creo que todo es importante y estoy en la mayoría de las cosas de acuerdo, voy a tomar lo que creo que debemos insistir y es en la cuestión de no personalizar el debate. O sea, es un ejercicio que nosotros hacemos todos los días cuando estamos acá, o sea, no es personal. Cuando la gente te pregunta en la calle, ¿cómo te llevas con fulano? Y me llevo 10 puntos, porque debatimos ideas, no está en cuestión o en debate algo personal. Entonces, me parece que hay que extender más eso, que desde los sistemas educativos se debería proponer, debatir en clase, etcétera, para generar esta cuestión de las ideas y no las personas. Lo que estamos discutiendo son las ideas y no las personas. Y por otro lado, la generación de conciencia crítica, que también es una tarea de la educación, no solamente de la educación primaria y secundaria, sino también de la educación
terciaria. A mí me ha pasado en mi vida universitaria que me he encontrado que muchas veces veía compañeros, hoy colegas, que se limitaban en materias como historia del arte a repetir lo que decían los libros, cuando en realidad creo que se buscaba otra cosa, ¿no? Y bueno, eso lo pongo como ejemplo de lo que sería la conciencia crítica. No estamos hablando de niños. Ojalá que los niños la tuvieran y algunos la tienen, los adolescentes, pero personas adultas, ya en la educación terciaria, donde se limitaban a repetir y no había eso de, bueno, ¿y vos qué pensás? Y creo que también hay que insistir ahí. Bien. Creo que una cosa es las instituciones y otra cosa es la espiritualidad, y está bueno que uno busque la espiritualidad desde el lugar que sea y que le sirva a uno, volviendo al llano, tratando de escucharnos de nuevo, de dejar un poco la tecnología, y en eso creo que comparto lo dicho y realmente es un placer escucharlo. Lo que quiero tomar lo último es con respecto a estas iglesias neopentecostales. A mí sí me preocupan, creo que están en nuestro país tejiendo desde lo bajo. Basta uno ir para zonas más periféricas de Montevideo, el trabajo de hormiguita que están haciendo en los barrios, en donde tienen una cercanía con la población para las necesidades más urgentes de esa población, que no tienen que ver con necesidades materiales, sino necesidades espirituales de lo cotidiano. ¿Y les hacen bien o les hacen mal? No, le están haciendo muy mal, muy mal. Eso desde la afuera, pero están en la cotidiana. Hay de todo, yo he estado adentro, hay de todo. Hay desde lo que ella dice, o sea, hay gente que obviamente se aprovecha de la pobreza en todos los campos y de la manipulación de las personas, se aprovechan económicamente, hay abuso de todo tipo, porque hay una figura de autoritarismo muy grande, consentida y asimétrica, que da lugar a todo tipo de abusos. ¿Y el efecto placebo? ¿Y el efecto placebo? Hablar. Otro tema. Bueno, eso es otro tema que sale también del mundo evangélico a muchas terapias extrañas que aparecen hoy. Otro tema de frontera con la medicina. Pero también hay iglesias pentecostales, y quiero decirlo también por ellos. Hay iglesias de pastores evangélicas que trabajan codo a codo con la gente, que hacen una obra tremenda solidaria con el tema de los chicos adictos. O sea, hay iglesias pentecostales pequeñas que, como se llama iglesia evangélica pentecostal, le meten el estigma por el otro que anda robando al lado. Entonces, el problema es que tenés que ir caso a caso para no estigmatizar fácilmente, porque el mundo de las iglesias evangélicas es muy amplio y plural, muy diverso, y están en las zonas de barrios más complejos, más críticos, con mayor pobreza, y entonces ahí hacen muchos trabajos en el interior del país que hacen un gran bien social algunas, y otras hacen un gran daño, ¿no? Como pasa con algunas terapias alternativas, que son muy buenas y que le hacen muy bien a mucha gente, y a veces detrás de la cortina de humo del gurú hay gente que se le quedan con la plata, no se cura de nada y le hacen pedazos la vida. Entonces, el problema tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con un tema de capacidad crítica, de investigación, de no dejarse vender humo por cualquiera, y eso tiene que ver con la formación personal, con el debate. Me quedan Mauricio y Miguel de este lado, chicos. Recojo un poco lo que decía Virginia y lo último de Miguel. Creo que estamos de acuerdo en que es una situación demasiado compleja que de alguna manera nos está empezando a explotar en la cara. Y la pregunta que me hago, y comparto esa reflexión, es ¿por dónde empezar a dar vuelta esta historia que no va a ser en 2 días? Decía Miguel, bueno, hacernos responsables, empezar a asumir determinadas actitudes proactivas en nuestra casa, en nuestro círculo. Digo, y obviamente que capaz que los que estamos acá y muchos de los que nos están viendo están en sintonía con eso. Pero yo siento que es tan complejo, está tan arraigado y tiene tantos entramados que se hace difícil revertir esta situación. Lo hablamos en estos días respecto a las redes sociales, ¿no? Esa grieta de... El ser crítico te lincha. Exactamente. ¿No? Entonces, y creo que todos conocemos a alguien que ante esa situación de haber levantado su voz en favor o en contra de algo, recibe tantos agravios que prefiere llamarse al silencio. Y creo que es lo que está pasando. Nos estamos llamando al silencio por evitar el ataque, el agravio, y estamos cediendo el terreno a este tipo de situaciones. A los radicales. Sí, capaz que el llamado es a... vamos a empoderarnos, esa palabra que se usa tanto hoy en día, de los espacios y bueno, empezar a construir el espíritu crítico, como decía Eleonora. Pero yo prestaba atención a lo que decía Miguel, y nosotros también deberíamos tener la capacidad de poder discernir quién nos viene a vender espejitos de colores, ¿no? Digo, creo que también ahí no podemos obviar el tema de la educación. Porque si nosotros estamos educados y si nosotros estamos preparados y se me acerca cualquier evangélico, deberíamos tener la capacidad, no, mirá, escúchame, no. Hasta acá llegaste, me parece, o católico, o quien fuese.
estamos hablando de quien fuese. O Trump. Claro. O los Trumps que aparecen en el mundo. Entonces, a ver, pongamos la mirada en esa persona que en definitiva está cometiendo un mal acto, pero también pongamos la mirada en la otra persona, que no está teniendo la capacidad de discernir que alguien se está queriendo aprovechar de él en esa situación. Pero a veces hay vulnerabilidad, que es más que un tema educativo, hay situaciones vulnerables de las personas que no pueden discernir. Pero pongamos también el foco en esas personas para tratar de ayudarlas. No, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera de nosotros puede llegar a estar en un estado de vulnerabilidad afectiva, de pasar un mal momento tremendo y, viste, creo que ninguno estamos libres aunque seamos educados y ahí es donde tiene que haber como una contención. Cuando estás en un pozo de angustia, te agarrás de lo que puedas. Sí. ¿no? Sí. Igual coinciden los tiempos de crisis sociocultural y económica con el despegue de los vendehumos. O sea, históricamente. Eso siempre pasó. Pero me parece una cosa positiva para decir, para que no nos deprimamos, ¿no? Este viernes. Claro, danos una... A ver, hay vuelta de tuerca, señores, no está todo perdido. A veces cuando estoy en Twitter o veo cosas, videos o estoy viendo las noticias, a veces uno tiende a pensar que esa es la realidad, ¿no? Hay mucho más. Uno tiende a pensar que lo que está ahí es lo que opina la mayoría y eso no es verdad. Esos son los algoritmos, son las cosas que vos ves y en realidad cuando vos mirás, a mí me pasa como docente, cuando voy al aula y veo a los chicos, cientos de chicos año por año, gente divina, con valores, con ganas de salir adelante, que no están, ¿entendés?, en el horno como a veces pensamos, ¿no? En todos los campos, que hay casos de vulnerabilidad, hay casos de violencia, pero sí, tenemos un montón de padres divinos que son anónimos en nuestro país, que son la mayoría y que laburan día a día por sacar su familia adelante. Entonces a veces cuando perdemos la perspectiva, nos ponemos apocalípticos, también es peligroso, porque mucha gente se cree, y yo mismo a veces digo, pero estamos en el horno, y después vas a la vida, vas a la calle, apagás el celular y decís, no es tan así. O sea, porque además somos un montón de gente en este país y la mayoría no estamos jodiéndole la vida a los demás, tratamos de sacar la vida adelante y sacamos de ayudar a los demás y eso lo ves todos los días. El otro día iba manejando nomás y un auto para de golpe y yo ya me enojé porque digo, ¿qué hace? Y era una chica que para el auto en el medio de propios para ayudar a cruzar a un ciego. Y tú ya estabas pensando... Y yo ya estaba diciendo cualquier cosa ¿no? Y ahí dije, ¿no? Qué mal manejar. pensado, ¿no? Sí. Y a su vez, qué mensaje positivo que puedo recibir fuera del celular en la vida real, ¿no? Que a veces podemos comernos la versión de ver todo negativo. A veces le digo a mis abuelos, a mi abuela que ve siempre el informativo y que a veces piensa que están matando gente todo el tiempo en la calle, ¿no? O sea, hay cosas terribles que están pasando, pero hay cosas buenas de las que no hablamos y creo que eso está bueno hacerlo visible también, ¿no? Perfecto. Miguel Pastorino, la verdad que ha sido un placer escucharte. Es cierto que un día como hoy, santo o no santo, como quieras, es un día que, como tantas otras fechas, ¿no?, donde se sacraliza o por el contrario, se trata de cristianizar. El punto es que son días que se prestan a ciertas reflexiones, o estemos con el espíritu un poco más dispuesto a tener algunas charlas que van por fuera del ritmo vertiginoso cotidiano. Entonces surgen cosas que están buenas. No sé qué opinan ustedes, pero estuvo muy bueno y nos hubiera encantado seguirte escuchando por mucho rato más. Muchas gracias. Lo pasé muy bien. Gracias, Miguel Pastorino. Hacemos una pausa y ya volvemos con reflexiones finales de los panelistas. Entre el olvido